Dios les bendiga, hermanos. Estamos en el día número 17 de nuestros devocionales del mes de abril. El día de hoy vamos a ir a la palabra en el libro de Efesios, en el capítulo 5 y en el versículo número 1. Dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Amén. Este es el versículo que vamos a estar mirando en este día. Amén. Eh, Nosotros como seres humanos, desde que venimos a este mundo y comenzamos a crecer, nos vamos convirtiendo en imitadores. Amén. Por lo general, las primeras personas a las que nosotros imitamos es a nuestros padres. Amén. Sonreímos como ellos, imitamos su manera de hablar, imitamos su manera de caminar, porque son las personas con las que pasamos el mayor tiempo de nuestra infancia, de nuestra niñez. Entonces nosotros comenzamos imitando a nuestros padres, amén. La manera en que ellos se dirigen, entonces nosotros la imitamos. De hecho, los maestros dicen que nosotros somos un reflejo cuando somos pequeños y vamos a la escuela. Dice que nosotros somos un reflejo de nuestros padres, que a través de nosotros, de nuestros comportamientos, de lo que nos gusta, de lo que no nos gusta tanto, pueden darse una idea y conocer un poco mejor a nuestros padres. Fíjese qué importante, amén. Entonces, en nuestra niñez, en nuestra niñez, nosotros somos imitadores de nuestros padres, pero conforme nosotros vamos creciendo, entonces vamos imitando a diferentes tipos de personas, amén. Luego nos vamos un poquito más grande, imitamos a nuestros amigos en la forma de vestir, en la forma de hablar, en la forma de comportarse, amén, en la forma de dirigirse, y nos hacemos una copia de ellos. Tal vez de un maestro que admiramos, tal vez de nuestro jefe, tal vez de un líder de la iglesia, amén. Ya cuando somos más grandes tendemos a imitar a las personas a las cuales le tenemos admiración, amén. Y tratamos de ser como ellos, de hablar como ellos, de vestir como ellos, amén. Tomamos las cosas que más nos agradan de estas personas y tratamos de imitarlas, amén. Pero en este día la palabra de Dios nos dice así: sed imitadores de Dios. Sed imitadores de Dios como hijos amados. Amén. Y aquí entra lo difícil de este día. Amén. Sed imitadores de Dios como hijos amados. Qué difícil, ¿no? Qué difícil imitar a Dios. Dice usted, es una palabra muy grande, o sea, es un concepto muy grande, algo que nos queda muy grande para imitar al Señor, amén. Mas sin embargo, en la palabra se nos está pidiendo que seamos imitadores de Dios como hijos amados, amén. Pero para ser imitadores de Dios, tenemos que conocer a Dios a profundidad. Y aquí es donde se nos dificulta, amén. Nosotros muchas veces no podemos imitar a Dios porque no conocemos a Dios. Esta es una realidad. Amén. Como siempre le digo, no, yo no quiero ir en contra de usted, no quiero insultarle, pero la palabra nos habla directamente. Amén. Nosotros tenemos que ser imitadores de Dios y esta es el primer obstáculo con el cual nos encontramos, que no conocemos al Dios al que nosotros servimos. Y si le conocemos muy a la ligera, muy por encima. Amén. Entonces esto nos hace que se nos dificulte en nosotros ser imitadores de nuestro Dios. Amén. Porque necesitamos conocerle a profundidad. Yo no sé si usted alguna vez ha mirado en la televisión algún imitador de una actriz, de un artista, no sé, que usted dice, pero si se ríe igual, hace la voz igual, camina igual, se viste igual, se maquilló igual. Déjeme decirle que esto pasa porque estas personas
tardan muchísimo tiempo estudiando el personaje al cual van a imitar. Se fijan en sus rasgos, se fijan en la manera de hablar, se fijan en la manera de caminar, se fijan en la manera de sonreír, cómo se peina para este lado, para el otro, cómo se maquilla, cómo habla, cómo se conduce, para hacer una imitación lo más cercana al personaje que están tratando de imitar. Entonces se toman su tiempo en estudiar a esta persona. ¿Amén? Y aquí entra lo difícil en nosotros. Nosotros muchas veces no nos tomamos el tiempo de conocer a Dios. Entonces no podemos, nos es imposible ser imitadores de Dios si no conocemos a Dios. Si no conocemos el carácter de Dios, si no conocemos el pensamiento de Dios. Amén. ¿Cómo vamos a poder imitarlo? Amén. Necesitamos tener un conocimiento a profundidad de Dios. Necesitamos tomar de nuestro tiempo, necesitamos tomar de nuestro interés para conocer al Dios al que nosotros amamos, al Dios al que nosotros servimos. Amén. Es de suma importancia nosotros tomar tiempo para conocer a nuestro Dios. No va a encontrar otra forma mejor para conocer el carácter, el pensamiento de Dios que a través de su palabra. Amén. A través de una vida de comunión. Es donde se nos revela el carácter del Padre. Amén. Si yo le preguntara a distintas personas, diferentes creyentes, dígame 3 atributos morales de Dios, le aseguro que más de 2 se quedarían patinando. Amén. ¿Por qué? Porque no nos tomamos el tiempo. En esta vida nosotros tenemos tiempo para todo y nos afanamos en todo. Pero lo principalmente importante lo descuidamos. Amén. Nos está pidiendo la palabra, sed imitadores de Dios como hijos amados. Amén. Necesitamos conocer a Dios. Necesitamos conocer sus atributos morales. Amén. Para poder nosotros conducirnos de la misma manera que se conduce nuestro Dios. Hay cosas que nosotros no podemos tener ni nos parecemos a Dios. Amén. Dios es omnisciente, Él todo lo sabe. Amén. Dios es omnipotente, Él todo lo puede. Amén. Él es omnipresente, quiere decir que puede estar en todas partes al mismo tiempo. Y déjeme decirle que estos atributos no los podemos tener usted y yo, porque nosotros no lo sabemos todo, nosotros no tenemos el poder total y nosotros no tenemos la capacidad de estar en todo lugar al mismo tiempo. Amén. Pero luego vienen los atributos morales de Dios, los que nos muestran el carácter de Dios y que son aquellos en los cuales nosotros tenemos que ser imitadores de Dios. Amén. Dios es justo, es parte de su carácter, es parte de su naturaleza. Amén. Él es justo. Él no hay injusticia en Él. Cualquier acción que Él haga es justa. No hay injusticia. Él es veraz. No existe la mentira en Él. Todo en Él es verdadero. Amén. Dios es fiel. Él está siempre en las buenas, en las malas. Él no se mueve. Él es fiel. Su fidelidad es permanente. Amén. Él es amoroso, Él es misericordioso, Él es clemente. Su palabra dice que es lento para la ira y grande en misericordia. Amén. Los atributos morales de Dios. Él es recto, se dirige rectamente porque es su esencia. Él es recto, Él es paciente. Amén.
Su palabra dice que este mundo no ha sido destruido porque Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Pacientemente está esperando que vengamos a Él. Amén. Estos son parte de los atributos morales de nuestro Dios. Él es santo. Amén. Apartado del pecado, apartado del mal. Porque en Él no existe. Él es todo bueno, toda bondad, toda misericordia. Amén. Necesitamos conocer al Dios que servimos. Necesitamos conocerle a profundidad para poder cumplir con lo que se nos pide en su palabra. Sed imitadores de Dios como hijos amados. Yo le invito en este día, tómese el tiempo de conocer a su Padre. Amén. Imagínese que usted no conociera a su Padre, que se ha dado en muchas ocasiones. Gente que viene y conoce a su padre ya cuando es grande o a su madre y no pueden tener una relación afectiva porque no le conocen. No conocen sus gustos, no conocen sus tristezas, no conocen lo que los pone alegres, no conocen sus pensamientos. No puede haber una comunión en dos personas así. Lo mismo pasa con nosotros. Si nosotros no conocemos al Padre, no podemos tener esa comunión cercana con Dios y menos podemos ser imitadores de Dios. Y aquí los que necesitamos conocer de Dios somos nosotros, pues Él nos conoce desde antes de la fundación de este mundo. Amén. Yo le invito a que usted tome su tiempo, a que usted ponga en su corazón el anhelo de conocer al Padre para poder así ser imitador de Dios. Para poder cumplir y decir, estoy tratando de imitar a mi Padre. Estoy tratando de ver a mi prójimo como lo ve mi Padre. Estoy tratando de usar en mi vida el amor como lo usa mi Padre. Estoy tratando de ejercer la misericordia como lo hace mi Padre. Estoy tratando de caminar rectamente. Estoy tratando de ser justo porque mi Padre es justo. Estoy tratando de que en mis labios no exista la mentira porque mi Padre es veraz. Estoy tratando de ser amoroso de la manera en que Dios lo es incondicionalmente. Le decía ahorita, la mejor forma, el mejor método de conocer a Dios es tener una comunión cercana con Dios, yendo a su palabra, escudriñando su palabra a través de una vida de comunión con Él, de cercanía a través de la oración con Él. Amén. Y que el Señor vaya mostrando a nuestra vida cómo nosotros debemos de conducirnos para poder ser imitadores de Él. Amén. Dice la palabra que estamos hechos a su imagen, a su semejanza. Amén. Necesitamos parecernos cada día más a nuestro Padre. Que cuando nosotros salgamos a la calle, en nosotros se refleje nuestro Padre. Que digan, es verdad, es hijo de Dios, puesto que se parece a su Padre. Piensa como su Padre, medita como su Padre, camina como su Padre, se dirige como su Padre. Entonces es un hijo de Dios. Amén. Busque conocer más a Dios. Busquemos conocer a Dios más cada día. Y déjeme decirle que entre más busquemos conocerle, más nos vamos a sorprender de la grandeza de nuestro Dios. Amén. Debemos tomar a Dios como el modelo perfecto para nosotros poder guiar nuestra vida. Ayúdese de la palabra, estudie la palabra, escudriñe la palabra, ayúdese con otros libros. Yo le recomiendo este libro es un libro muy bueno, amén.
pidiéndole la guianza al Espíritu Santo de Dios para comprenderlo. Es un libro muy bueno. Nos habla acerca de todos los atributos de Dios. Amén. Nos habla acerca de todo lo que tiene que ver con nuestro Dios. Nos lo muestra. Nos muestra sus nombres. ¿Qué significa cada uno de ellos? Amén. Es importante esforzarnos en conocer a Dios. Es importante invertir tiempo de nuestra vida en conocer a nuestro Padre. Como hijos amados de Él. Nos amó de una manera como nadie nos amará, que dio a su Hijo en sacrificio por nosotros. Oiga, y nosotros no podemos dedicar tiempo en conocer a nuestro Padre. Dice, como hijos amados, ser imitadores de Dios como hijos amados. Yo le dejo esta palabra en este día, amén. Y le dejo con esta pregunta. ¿Conoce usted a su Padre Celestial? ¿Conoce la manera en que su Padre Celestial piensa, se dirige? ¿Cuál es su carácter? Si usted conoce esto, podrá ser un imitador de Dios. Pero si no, déjeme decirle que no podemos cumplir con esto. Que el Señor le bendiga en este día y que la misericordia y la gracia de Dios lo cubran a usted y a toda su familia. Bendiciones.